Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago y el secreto de Avalón. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama El pueblo del dragón. Iniciamos. El pueblo del dragón. Los ojos del pequeño, que casi temblaba al contener las ansias de salir corriendo, brillaban de expectación. Phil, al lado de su pupilo, sonreía. La dama del lago los contempló, remontando la colina para salir al mundo exterior en otro de los paseos que le habían permitido a Lanzarote. Para los moradores del valle, aquel tiempo en que se había convertido en un niño, había aprendido a correr y saltar, a hablar con los adultos, a valerse por sí mismo, a tener sus propios pensamientos, apenas había supuesto cambios. Todos se habían acostumbrado a su presencia y a su carácter amable y cariñoso. Todos, salvo quizá la potencia más elemental y temible de las que ahí habitaban, cuyo parecer acerca del asunto nadie conocía, pues permanecía oculto en su morada bajo la tierra. Cuando mucho tiempo atrás Nimue arribó a aquel valle perdido en el bosque de Brocéliande, buscando un lugar donde esconderse, lo hizo atraída por una fuerza primordial de intensidad tan abrumadora que era imposible sustraerse a ella para quien fuera sensible. Y sin embargo, aquella potencia de la naturaleza yacía latente, amadrigada en algún lugar. Nimue rastreó las huellas de su poder hasta dar con ella en las entrañas de un túmulo muy cerca del templete con la piedra sagrada de los antiguos dioses. Durante largo tiempo, Nimue moró en el valle, intentando no estorbar su sueño. Por aquel entonces, el lugar estaba al descubierto. Fueron precisamente sus intentos de elaborar una ilusión que lo ocultara lo que, al resonar con la piedra sagrada, causó el despertar de aquella potencia. Era una dríade. Se llamaba Anwin. Sola y acosada, según explicaba, había entrado en un sueño perpetuo al abrigo de la piedra sagrada de los antiguos dioses que albergaba en el templete. Siempre había vivido ahí. Estaba ligada a aquel lugar. Las dríades eran potencias de la fertilidad, cuya mera cercanía alteraba los sentidos de los humanos, les hacía hervir la sangre y excitaba su deseo sexual. Anwin era muy poderosa, pero estaba llena de dolor y resentimiento por el trato inmerecido que los humanos habían infligido a los suyos. Su ira era temible y se enojaba fácilmente. Consciente de ello, prefería permanecer lejos de las doncellas y solo se manifestaba para oponerse a alguna decisión de Nimue que le causara particular disgusto. Era el poder de las dos, entreverado, el que sostenía la ilusión del lago en virtud de un complejo hechizo que anclaron a la piedra sagrada. Ambas sentían
un gran respeto mutuo y atracción por sus respectivos poderes, pero también se temían. Daba la impresión de que una relación despreocupada no era posible entre dos criaturas tan ingobernables. Anduin se había acostumbrado a estar solo y dominaba la voluntad de los otros. Nimue no podía evitar que su sangre humana reaccionara ante la dríade, lo cual exigía un gran esfuerzo de autocontrol. Por ese motivo, a su lado se sentía frágil, una sensación que le desagradaba. En lo tocante a Lanzarote, lo cierto era que la dríade no se había manifestado jamás, a pesar de haber tenido mucho tiempo para ello. No lo había hecho para bien, pero tampoco para mal, por lo cual, de un modo implícito, en el valle se había dado por entendido que no les gustaba. Por otro lado, hacía notar Phil alguna vez, tampoco había salido de la densa arboleda en cuyo seno se hallaba su túmulo desde que el pequeño corría por el valle. Frente a todo ello, el niño no había dejado de cambiar, crecía a ojos vistas, y su hogar empezaba a quedársele pequeño. Sus preguntas sobre el mundo exterior y los demás humanos eran más insistentes. Por ese motivo, Phil había empezado a acompañarlo fuera del lago de vez en cuando, y así mostrarle lo que había más allá de sus límites mágicos. Después de haberse despedido de los dos aquella mañana, la dama del lago se dirigió al templete para reunirse con sus doncellas. La aguardaban entre las viejas columnas sin faltar ninguna. En el anillo exterior, las más antiguas. En el interior, las más nuevas. En el centro, junto a la piedra sagrada de los antiguos, se hallaba la pequeña Anja, que había llegado cuando apenas era una niña, pero ya había cumplido la edad necesaria para mirar por primera vez en el espejo de agua. Por fin vería en su reflejo la respuesta a los más acuciantes enigmas. De una sola vez y sin palabra alguna, pues lo que había de saber era inefable. La explicación del porqué de todas las cosas, la cruda verdad sobre el mundo, el secreto de los druidas. Anja tendría que resistir ese conocimiento capaz de enloquecer al más cuerdo. Si lo conseguía, comenzaría su adiestramiento. Tenía que aprender a dominar su poder antes de que se convirtiera en un peligro para quienes la rodeaban. Cuando llegó hasta ella, Nimue pudo percibir con claridad su miedo y su ansia. El dragón rugía en sus venas, todavía indómito. Situándose junto a la piedra, la dama del lago habló para todas, que la observaban con atención reverencial. Las viejas costumbres no sirvieron conmigo. En el instante en que decidí que debía enseñarle a la primera de vosotras cómo domeñar el aliento del dragón, comprendí que no tenía que hacerlo como me habían enseñado a mí. Nimue las miraba sin poder dejar de pensar en los secretos que conocía de cada una, las marcas de sus cuerpos y sus almas, sus miedos y sus esperanzas. Quizá yo fui una mala alumna, la peor que mis maestros podían haber tenido,
pero lo cierto es que no entendí las advertencias que me hicieron sobre el peligro que entraña el poder con que nacimos y el control que se necesita para utilizarlo correctamente, puesto que a menudo no permite la posibilidad de volver atrás. Ahora lo que pretendo es evitar que cometáis los mismos errores que cometí yo. Como discípulas mías, no os escondo el secreto hasta que ya es demasiado tarde, sino que es lo primero que os muestro, aunque aún no podáis entenderlo por completo. Rodeó el altar hasta colocarse frente a Anja, a quien le dijo cariñosamente: ¿sabes lo que hay aquí dentro? El secreto de los druidas, susurró ella con la voz apenas audible. Nimue sonrió. Hoy vivimos refugiadas porque nuestro mundo está llegando a su fin, pero para entender por qué, para entender quiénes somos, para entenderos, habéis de saber dónde y cómo empezó todo, y cómo era cuando estaba pujante y vivo. Nimue guardó silencio. Le parecía oír las voces del pasado como un susurro en el viento. La magia nace del aliento del dragón, y el aliento del dragón es el poder de la naturaleza. Nunca creas que ese poder te pertenece, Anja. Nunca creas que lo controlas. Rozó la piedra con la yema de los dedos. Entonces pareció que una fuerza absorbente empezaba a tirar de ella hacia el espejo del agua. Tal atracción ejercía sobre el espacio que lo rodeaba que parecía que la realidad se formaba cerca de él, que se creaba una cima que se precipitaba hacia un espacio que no debería existir. Mira a los ojos del dragón. Intenta sostenerle la mirada, apremió Nimue a la joven Anja. Ella obedeció y se asomó hacia la cima imposible que había abierto en la meseta de la piedra. La habían preparado para aquel momento, pero ninguna palabra podía acercarse a la sensación que producía mirar el abismo y experimentar la magnitud del poder que da forma al mundo. Sus pupilas se impregnaron con toda la luz de lo existente y con toda su oscuridad, con todo el dolor y todo el placer, desde el principio hasta el fin, sin disfraz, sin atenuantes, por completo desnuda. Una realidad tan profunda y remota que hacía trizas toda certeza, que ponía en duda la propia capacidad de pensar. Una realidad que destruía la inocencia sin remedio y dejaba lugar para un solo sentimiento, la propia insignificancia. Cuando las lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas de Anja, Nimue la apartó de la piedra y la puso en manos de las doncellas, que la acogieron formando un grupo para abrazarla, mientras ella seguía con la mirada perdida en un lugar muy lejano. Todas habían pasado por la misma ordalía. ¿Estás bien?, oyó Anja que le preguntaba. Ella asintió, secándose las lágrimas. Estaba pálida y le temblaban las manos. Después de un momento, reunió el valor para alzar la vista hacia la dama del lago y confesarle: no hay vuelta atrás.
Mientras Nimue cruzaba la aldea en dirección a su casa, advirtió que Phil la esperaba en la puerta, cabizbajo. No le hizo falta verle la cara, bastaba con advertir que parecía herido para saber que algo había pasado. Ella corrió para cubrir cuanto antes el último trecho del camino. Lo siento, se apresuró a decir Phil al verla llegar, pálida de ansiedad. Estaba manchado de sangre, pero no era suya. Nimue la percibía como humana. La puerta de la casa estaba entreabierta y él se había detenido delante, cerrándole el paso. Estuvo a punto de apartarlo con violencia y entrar, pero en lugar de ello, prolongó sus sentidos hacia el interior y pudo notar la presencia de Lanzarote en su dormitorio y comprobar que estaba ileso. Si bien sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y emociones desatadas y confusas. ¿Qué ha ocurrido?, dijo mirando con furia a Phil. En sus ojos vio que él estaba espantado. Comprender que tenía miedo de ella la dejó sin aliento. Como él dudaba y tragaba saliva, le puso la mano sobre la sien y lo vio todo. Vio a los bandidos que habían entrado en el bosque, ladrones, asesinos, violadores, lo más rastrero entre los rastreros humanos. Lanzarote vio el humo de sus hogueras, olía el aroma de sus asados, oyó sus risas a través de la espesura y fue imposible quitarle de la cabeza que tenía que verlos más de cerca. Phil resistió como pudo, pero ante la insistencia y los llantos del niño, creyó que podían acercarse sin ser vistos. Cayeron en una trampa, atrapados por una red. Los bandidos habían rodeado su campamento de cepos y redes para cazar animales. Cuando fueron a por ellos y vieron a Phil, les entró el pavor. Creyeron que había secuestrado al niño. Lo asusaron, lo pincharon, quisieron quemarlo vivo. Se llevaron a Lanzarote. Los chillidos del pequeño pidiendo que los dejaran en paz enloquecieron a Fils. Entonces, éste olvidó toda prudencia, toda contención. Era un anciano achacoso, pero todavía tenía mucha magia en su interior, más resistencia y más fuerza que un ser humano, cuando era capaz de reunirla, y mucha rabia. Sin esperar a que Fields añadiera nada más de su propia boca, Nimue lo rodeó y entró en la casa. Encontró a Lanzarote en su camastro, ovillado y dándole la espalda, pegado contra la pared, de madera. Estaba bañado en sangre que tampoco era suya, era la sangre de los bandidos. Ella esperó un instante antes de decir o hacer nada. ¿Cómo habría reaccionado ante la misma situación? De un modo no muy distinto, hay que negarlo, pero no era el propósito de los paseos que Lanzarote conociera el mundo exterior. Sin duda, aquella había sido una lección impagable sobre su fealdad, sobre la mezquindad de los humanos, que trataban lo que no comprendían con brutalidad, que los consideraban monstruos. Cerró los ojos y se obligó a contener esas emociones. No, años atrás, cuando decidió que el niño viviera con ellos,
y pidió a Fils que fuera su maestro, quiso que le enseñase la belleza del mundo, y ahora se congratulaba ella de que hubiera descubierto lo cruel que podía llegar a ser. Y bien, el mundo era hermoso o un lugar terrible. Nimue no se sentía capaz de decidirlo. No sabía si se engañaba, si seguía siendo una ingenua, o si tal vez tenía que resistir a la oscuridad porque la victoria de ésta empezaba siempre adentro, en el alma de uno. Regresó a la puerta. Phil seguía esperando fuera. Vuelve a casa y descansa. Más tarde hablaremos, dijo, cuando creyó que su voz no la traicionaría. Cerró la puerta y lo dejó fuera. Lo que más le inquietaba ahora era si Lanzarote podría volver a mirarlos como antes. Nimue no quiso pensar en su pasado y en unos sentimientos que había estado a punto de arrastrarla de vuelta a una sombra demasiado familiar. Pronto el aroma de la sopa que burbujeaba sobre el fuego llenó la casa. Solo entonces, con la mesa lista, salió al jardín, donde Lanzarote jugaba, y lo llamó sin obtener respuesta. Caminó por el huertecillo que ambos habían plantado hasta encontrarlo. Estaba sentado en el suelo, escondido detrás de una hilera de arbustos de tomillo. Ella se colocó a su lado y esperó a que fuera él quien diera el primer paso para mostrar lo que albergaba en su pecho. No le importó el silencio. Estaba acostumbrada a él. Tú y yo somos diferentes, dijo por fin el niño. Nimue asintió con la cabeza. Lo somos, pero no siempre nuestras gentes vivieron separadas. Huyeron unas de las otras por miedo. Hubo un tiempo en que convivíamos, nos ayudábamos, éramos un solo pueblo. Él alzó la mirada hacia ella confuso. ¿Por qué estoy aquí con vosotros? Ella sintió un estremecimiento. Ese era la cuestión que tan largamente había temido. No sabía cómo responder a la pregunta en aquel momento sin causar mayor aflicción todavía a un niño pequeño. Lo que ha pasado es horrible, dijo, pero has de saber que los hombres no siempre son bondadosos con sus semejantes. Pelean, se causan daño, arrebatan al otro lo que ambicionan y lo hacen por la única razón de que son más fuertes. No son más fuertes porque tienen miedo. Nimue suspiró. A Lanzarote no le faltaba razón. Había visto el espanto en los ojos de los bandidos y sufrido hasta qué punto les había movido a una reacción irrazonable. Hay muchas cosas que no deberían ocurrir y muy pocas personas dispuestas a impedirlas. Yo quisiera hacerlo, dijo él, con ojos brillantes. Volví a ser un niño inocente por un momento. No dejar que pase lo que no tendría que pasar. Nimue permaneció en silencio. El pequeño había heredado el carácter noble, apegado a la justicia, que ella había reconocido
a lo largo del tiempo en los miembros de su linaje, pero no sabía nada sobre los suyos, su familia, los hombres, y lo que debía descubrir ahora estaba más allá de lo que Phil podía enseñarle. Tal vez necesitaba conocer a más humanos, gente de la que pudiera aprender la belleza del mundo a la manera como la veían ellos, con sus imperfecciones y sus límites. Alguien que le enseñara que también había hombres buenos y que él podía serlo, que necesitaba serlo. Desde luego, parecía razonable, pero imposible de llevar a cabo. No estaba dispuesta a enviar a Lanzarote al exterior porque no estaba preparado para ello, ni tampoco podía traer a ningún otro humano al valle. Sería una locura. A menos, reparó de pronto, que hallara a alguien de su familia, alguien que, por lados de sangre, estuviera inclinado a comprender la situación, los años que habían pasado, el secreto que requería la protección del heredero de Van, alguien que supiera apreciar la ayuda de las gentes del valle y la pusiera por delante del miedo y los prejuicios que se alzaban entre los humanos y el pueblo del dragón. Por otro lado, pensó a sí mismo, si encontraba a alguno de sus familiares y lo traía al valle, existía el peligro de que el niño se acercase cada vez más a él y se alejara de ella. Entre los humanos, la llamada de la propia sangre era muy poderosa. Nimue se daba cuenta, y no de repente, sino que se había ido percatando con el tiempo de que no podía soportar la idea de separarse de Lanzarote de manera permanente, el riesgo de perderlo. Lo quería como a un hijo. Ella era su madre. Lo amaba tanto que se le partía el corazón cada vez que pensaba en que su destino estaba con toda seguridad en otra parte, porque no existía un futuro él, para él en el valle. Le pasó el brazo por los hombros y lo apretó contra sí. Él correspondió apoyando la cabeza en su pecho. Pensaremos en algo, Lanzarote, pensaremos en algo. La dama del lago rodeó la casa y ascendió por la ladera hasta desaparecer en el boscaje. Fronda adentro había un pequeño estanque natural oculto entre grandes rocas musgosas. Una vez hubo llegado al lugar, se arrodilló hasta rozar el agua con los dedos y cerró los ojos para entrar dentro de sí misma. Entonces se formó en su pensamiento una imagen que había permanecido arrinconada durante largos años, tal vez demasiados. Una cueva oculta en la cima de un monte que se encontraba muy lejos al norte, al otro lado del mar, en la gran isla que ella todavía llamaba Bretaña, la Grande. Aquella cueva, abierta en la roca, de un paisaje adusto y frío que no conocía el verano, un lugar muy aislado, había sido su primer refugio cuando viajó al hogar ancestral de los druidas para comprender los dones que había recibido. Más tarde volvería allí, pero entonces se convertiría
en algo distinto para ella, en el abismo maldito donde luchó por encontrar el modo de deshacer su mayor error, una lucha en la que fracasó. Solo necesitó un suave empujón de voluntad para lograr que el estanque se interconectara con un depósito natural de agua que se formaba en el interior de la cueva. Cuando los dos se convirtieron en los respectivos umbrales de una misma portalada, ella caminó estanque adentro. Sintió el frío y la humedad sobre la piel, si bien no llegaba a mojarse. Tan pronto como el agua le cubrió la cabeza, perdió pie por un momento y tuvo una sensación de vértigo, antes de volver a notar piedra bajo los pies y encontrarse emergiendo de las aguas depositadas en la cueva de Bretaña. Su vieja guarida no había cambiado. Le sorprendió que todo permaneciera en su sitio, si bien sucio, roto o corrompido por la humedad. La madera de los muebles se había desmoronado y las esteras de esparto para aislar el frío del suelo de piedra estaban desilichadas. Libros florecidos se amontonaban, arrumbados, y se veían en los anaqueles vasijas y receptáculos ennegrecidos, hinchados o reventados por congelación. En su momento había tenido que huir de ahí sin poder llevarse nada. El frío de las montañas le murió la piel. En una estantería, dentro de un tarro, se conservaba un polvo que conocía bien. Lo echó en los braseros abandonados y luego, pronunciando unas palabras antiguas, hizo que prendiera. La luz inundó la cueva y con el fiero rugido de las llamas, el aire empezó a caldearse. La luz insinuó entonces en la pared del fondo los contornos de unas cuantas formas humanas. Estaban por completo inmóviles y tenían la piel marmórea. Parecían estatuas que observaban sus movimientos desde la penumbra, estatuas en verdad muy reales, pero no lo eran. Se trataba de humanos convertidos en piedra. Volver a verlas le causó una profunda herida. Ante ellas volvía a ser aquella hechicera impetuosa llamada Viviana, y le asaltaba la horrible sensación de que aún existía una parte de ella que respondía a ese nombre. Viviana, la estúpida Viviana. Ese era el nombre con el que había engañado a Merlín para que, mucho tiempo atrás, el último druida le enseñase la magia que aún quedaba fuera de su alcance. Lo había seducido, había logrado que le revelara todo cuanto ella le pedía. Ya viejo y descuidado, el mago creyó que el amor que ella prometía era verdadero y le entregó lo mejor que tenía, incluso aquel conjuro, el conjuro definitivo, un hechizo tan poderoso que nadie podía deshacer, ni siquiera quien lo realizaba, ni tampoco el propio Merlín. El único conjuro que al gran mago le producía terror. Atolondrada, ansiosa por verlo en movimiento, ella lo empujó a conjurarlo. Por su culpa, Merlín durmió un sueño del que jamás despertaría, encerrado en el interior de una piedra. Dio la espalda a las figuras para dar la espalda al pasado
y procuró concentrarse en lo que la había llevado hasta ahí. Se dirigió a la mesa encima de la cual había realizado sus preparaciones. Buscando velas entre los montones de cera acumulados en las esquinas, halló algunas que todavía tenían pábilo. Cuando las prendió, una oleada de luz trémula bañó los libros y pergaminos que seguían extendidos ahí, roídos por la humedad. Los apartó de un manotazo. Cogió un cuenco de piedra y puso en el fondo su vieja piedra guía, un guijarro con un agujero en el centro, que servía para invocar una visión certera y precisa. Sobre la piedra hizo un lecho con hojas de muérdago que había traído y añadió unas ramas de manzano del valle para atraer la buena suerte. Luego vertió un poco del agua del estanque y, para terminar, dejó caer un mechón de cabello que le había cortado a Lanzarote mientras dormía. Mantuvo el cuenco entre las manos. Sabía que en cuanto lanzara el hechizo, estaría abriendo una puerta que se había esforzado mucho en mantener cerrada. Por ese motivo, había viajado hasta ahí para proteger la localización del valle debajo del lago, su santuario. Durante el tiempo que se prolongase aquel sortilegio, quedaría expuesta al alcance de las sensibilidades capaces. Corría el peligro de que la encontrara. Pues bien, tal vez podrían encontrarla a ella, pero no hallarían el valle. Sobre su cabeza, probablemente rondando la cumbre de la montaña, oyó los granidos de una bandada de cuervos. Sonrió, cerró los ojos y empezó a hablar en la vieja lengua de la magia. Codiuch Tuag, Anfabla, Antuag Codiuch. Ya no usaba los encantamientos y las fórmulas con las que había crecido. Con el tiempo había aprendido a reducir el rito a su mínima expresión. Su voluntad era lo bastante fuerte para encauzar el aliento del dragón por sí misma. Repitió su ruego circular una y otra vez, construyendo con cada vuelta una espiral que se enroscaba sobre su propio centro, hacia el interior de sí misma. Koidush, Tuag, Anfalá, Antuag, Kunduch. Mientras su magia atraía a los vientos, Kodiuch, Tuag, Anfalá, Intuag, Kouchillá, escuchaba sus voces y se dejaba llevar por ellos. Koduish, Tuag, Anfalá, Antuag, Kundichus. Sintiéndose acogida, se dejó ir por fin, abandonó su cuerpo y desde la cima de la montaña viajó hacia el sur, atravesando el mundo en un soplo. Los vientos querían volar libres, pero ella los montaba como un jinete, tirando las riendas dulcemente, contemplando la tierra bajo su mirada. Cruzó el mar embravecido y voló sobre los dominios del continente que eran su hogar. Abierta a reminiscencias, aguardaba una llamada, una señal, la atracción de la sangre de Lanzarote, de la estirpe de Benoit y de Gaunés. Sería capaz de hallar a alguien de la familia. Una fuerza tiró de ella, un vínculo mucho más fuerte de lo que había esperado. Cuando dirigió su atención hacia esa fuerza, sintió un sobresalto. Pertenecía a Elaine de Benoit.
La madre de Lanzarote seguía viva, la madre natural que lo conocía con el nombre de Galahad. Se había retirado a una abadía con su hermana Evaine, viuda de Bojores de Gaunes, donde las dos pasaban los días en pena, lamentando lo perdido. Supo de ella, espiando en sus adentros, que al despertar aquella noche en la orilla del lago y no hallar más rastros de su hijo que el capazo vacío, no había querido aceptar que estaba muerto, aunque no tenía prueba alguna de una cosa ni de otra. Vivía en su reclusión con una herida eternamente abierta. Tanto era su aflicción que era conocida como la reina del gran sufrimiento. Nimue se alejó de ella. No pudo soportar el dolor que sufría, pues creyó que en buena parte era responsable de él. Otra vez se sentía Viviana cosechando errores con los que luego intentaba escapar, sin conseguirlo, pues las consecuencias siempre la atrapaban. Pero no era Viviana, ya no lo era, se repitió a sí misma. Había causado dolor a la madre, pero había salvado al niño. Lo había rescatado de la muerte en el lago o a manos de los oponentes de su padre. Lanzarote estaba a salvo con ella, gracias a lo cual tal vez algún día, si era su deseo, podría reclamar lo que por derecho era suyo. Quizá cuando estuviera segura de que no entrañaba peligro, reuniría a la madre con el hijo. Algún día tendría que hacerlo, algún día, pero no ahora. Dejando atrás a Elaine, no tardó en hallar el rastro de otro vínculo, otra llamada a la sangre. Se dejó guiar por su huella hacia el interior del continente, el corazón del territorio de Gaula. Ahí llegó hasta una poderosa fortaleza de altos muros, situada en la cumbre de un promontorio. En la torre más alta ondeaba el estandarte del rey Claudas. ¿Cómo era posible? ¿Qué miembro del linaje caído de Benoic y Gaunés podía vivir en la morada de su peor enemigo? Cabalgó el viento, silbando entre las almenas, y atravesó el patio para colocarse en el castillo. Siguió el rastro a través de pasillos y escaleras a velocidad endiablada, hasta que se escurrió por la rendija de una puerta cerrada con cadenas y un gran candado y custodiado por centinelas. Dentro halló una estancia cómoda y limpia, pertrechada con muebles, pero una celda al fin y al cabo. Ahí se encontraban presos 2 niños, dormitando en sendas camas. Eran algo mayores que Lanzarote, y el vínculo de sangre que tenían con él palpitaba muy intensamente. Eran sangre de su sangre, parientes en grado carnal. Pero ¿quiénes eran? Lo comprendió de súbito, sintiéndose deslumbrada por lo evidente. ¿Cómo había podido pasarlo por alto? Bojores de Gaunés, hermano del rey Iván, también había tenido descendencia de su matrimonio con Evaine, hermana de Elaine. Aquellos niños eran los primos carnales de Lanzarote. Una alegría inesperada sobrecogió la forma etérea que mantenía para mezclarse con las corrientes. No podía ser más perfecto. Primos de sangre y de su misma edad, serían los compañeros ideales. Tenía que pensarlo bien. La única forma de llevárselos sin causar males mayores sería
hacerlos desaparecer sin dejar rastro, buscar el momento oportuno y prepararse con cuidado para sacar a los niños de la fortaleza sin que nadie sospechara el uso de la magia. Gozosa como una brisa de verano, salió silbando entre los barrotes de la ventana a lomos del viento. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Estamos con el libro de La Dama del Lago y el secreto de Avalón. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.